Hola, bienvenido a mi canal Motor Pasión. Ponte bien cómodo, pídete un pollo tikka masala y un pan pashwari naan, porque hoy viajamos a India. Probamos la Royal Enfield Classic 350 de mi amigo Dani Leiva, o cómo disfrutar de una moto de menos de 30 caballos en el año 2026. ¿Estás preparado? ¡Vamos a viajar! Royal Enfield es la marca de motocicletas en producción continua más antigua del mundo. Nació en Inglaterra en 1891 como una fábrica de componentes para bicicletas y armamento. En 1901 produjo su primera moto, destacando por su robustez bajo el lema original Made Like a Gun. La compañía comenzó originalmente como George Townsend & Co. en Redditch, Inglaterra, fabricando agujas de coser y posteriormente piezas para bicicletas. Tras una reestructuración, la empresa pasó a llamarse Enfield Cycle Company. El nombre Royal provino de su contrato para suministrar piezas a la Real Fábrica de Armas Pequeñas. En 1901 lanzaron su primera motocicleta impulsado por un motor de 1.5 caballos. En 1932 nació su modelo más emblemático, la Royal Enfield Bullet, la moto con la producción ininterrumpida más larga de la historia. Durante los conflictos mundiales, Royal Enfield demostró la durabilidad de sus máquinas en condiciones extremas. En la Segunda Guerra Mundial, la fábrica británica produjo la Flying Flea, pulga voladora, una motocicleta ligera de 125 cm3 que se lanzaba en paracaídas junto a las tropas aerotransportadas. En 1949, la empresa Madras Motors empezó a importar motocicletas Royal Enfield a la India. Para satisfacer la gran demanda del ejército y la policía, en 1955 se formó Enfield India, comenzando el ensamblaje y fabricación local de la Bullet en Chennai. A finales de los años 60, la fábrica original de Inglaterra cerró. Sin embargo, la producción india se mantuvo firme. En 1994, el grupo automotriz Eicher Motors adquirió la marca, modernizando los procesos y motores para expandir su mercado a nivel global. Hoy en día, la marca se ha reinventado con gran éxito internacional gracias a modelos de media cilindrada como la Interceptor C50 y la moto de aventura Himalayan, manteniendo un fuerte enfoque en el motociclismo clásico y purista. Esta moto india tiene ABS, espectacular, vamos. Su pequeño frenito disco delantero, sus llantas de radio cromadas, me encanta. Suspensión tipo convencional, pero tiene un aplomo increíble. Estos ojos de tigre, el guiño de más de 100 años de esta marca mítica Royal Enfield. Este gorrito que viene de fábrica del Faro, me encanta, me recuerda totalmente a las motos de los 70-80. Luego Royal Enfield aquí, el icono de Royal Enfield en el guardabaro. ¿Sabías que todas las decoraciones, estas líneas doradas en este modelo, está pintado a mano por descendientes de las mismas familias para la marca Royal Enfield en India? Detalles asombrosos hoy en 2026 de tener acabados hechos a manos con mucho amor y pasión por la marca Royal Enfield.
Mira estos protectores de tanque para no rajar el tanque cromado, que es maravilloso. Este logo en relieve de Royal Enfield y muy básico, pero aún así cuando la coges es increíble lo fácil, lo liviano que va. Tiene menos de 30 caballos este motor, pero aún así por aquí por Mijas yo tenía la sonrisa en el casco todo el tiempo. Este acabado me encanta, el grabado en el cárter un poco pulido. Esta pegatina de Classic 350, así es la caja de herramientas, viene escondido en esta cajita con su sierra llave, casi debajo del asiento. Amortiguación, estos amortiguadores clásico de muelle, 2 amortiguadores traseros. Fíjate que hasta el asiento, el monoasiento que me encanta. Freno trasero con ABS, estas magníficas llantas de radios con llantas cromadas. La Royal Enfield Classic 350 destaca por su diseño atemporal inspirado en la mítica Royal Enfield G2 de 1950. Combina una silueta de posguerra con una ingeniería moderna. Su construcción se centra en el metal auténtico y los acabados artesanales, ofreciendo una experiencia visual y táctil inconfundible. La Classic 350 es un homenaje a las motocicletas británicas clásicas, con una silueta purista y fluida que no pasa de moda. El faro delantero mantiene la clásica carcasa fundida a presión die-cast, que ha sido el sello de identidad de la línea Classic durante décadas, completado con las características luces de posiciones Tiger Eyes, ojos de tigre. La calidad de fabricación se hace evidente en los detalles, variando ligeramente según la versión o edición, como las versiones Chrome, Dark o Signals. En los materiales de uso extensivo de metal en lugar de plásticos, destacando acabados cromados, pulidos o pinturas mate de primera calidad. Ofrece una postura de conducción muy ergonómica y relajada con asientos separados para el conductor y el pasajero, evocando a las motos de turismo antiguas. Los tapizados, las costuras y los acabados del manillar y los espejos retrovisores están diseñados para complementar la estética retro sin sacrificar durabilidad. A diferencia de los botones cuadrados de plástico de la mayoría de las motos, la Classic 350 utiliza piñas de aluminio fundido con interruptores giratorios de estilo puramente clásico. El cuadro de mandos está incrustado directamente en la fundición del faro delantero, manteniendo la silueta limpia del manillar. El velocímetro analógico es el gran protagonista. Muestra la velocidad mediante una aguja clásica con una tipografía vintage muy legible. Royal Enfield escondió una toma de carga USB justo debajo del embrague en el manillar. Esta Classic 350 me sorprendió mucho en calidad y acabados. Esta Royal Enfield Classic 350, una moto súper entrañable, una moto que te saca la sonrisa cada vez que la coge. Escucha cómo ronca este motor, este pum pum. Escucha esta maravilla de motor 350 monocilíndrico. Menos de 30 caballos. Es una moto diseñada para el paseo relajado y el mototurismo contemplativo, no para la velocidad pura. Su motor monocilíndrico de la serie J de 349 cm3 destaca por ofrecer mucha fuerza a bajas revoluciones y un funcionamiento muy refinado. Su aceleración de 0 a 100, pues unos 15 segundos. Sí, amigos, os da tiempo perfectamente a reflexionar sobre el sentido de la vida, mirar el paisaje y comprobar si os habéis dejado el gas abierto en casa. Pero oye, la elegancia requiere su tiempo. Si queréis prisas, compraros una batidora de plástico. Si queréis disfrutar del camino, esta es pura poesía sobre ruedas. En resumen, con un depósito de 13 litros y un consumo que roza los 13 litros a los 100, esta Classic 350 gasta menos que un mechero apagado. Os podéis cruzar media España con el mismo tanque. Dejadme en los comentarios si vuestra moto gasta más que una V-Max o si es tan ahorradora como esta joya. Dale un me gusta, suscribe y dale a la campanita
y nos vemos por las carreteras de la Costa del Sol. Olvídate de buscar la zona roja del contarrevoluciones. El motor J1 entrega todo su empuje abajo y en medios. Es un motor elástico, plano y con un sonido tum-tum que relaja el pulso. A diferencia de las clásicas antiguas que te aflojaban los empastes a 80 por hora, el nuevo eje de equilibrado filtra las vibraciones molestas. Notas que el motor está vivo, pero no se te duermen las manos. Pesa 179 kg y se notan al moverla en parado. Sin embargo, en carretera, ese peso se traduce en una estabilidad tremenda. No le afectan las ráfagas de viento ni los rebufos de los camiones. Va sobre raíles. Es la moto perfecta para los que ya han corrido demasiado en la vida y ahora solo quieren pasear con la elegancia de un caballero distinguido. O para los que, como yo, nos gusta que nos miren en las terrazas de los bares. La horquilla de 41 mm y el doble amortiguador trasero tiran a firmes. Copia bien el asfalto, aunque los baches pronunciados se sienten en los riñones. La horquilla delantera es de tipo convencional con varas gruesas de 41 mm de diámetro y un recorrido de 130 mm. No es regulable, pero viene protegida por unos fuelles de goma negro que le dan un toque estético espectacular y protegen los retenes del polvo. En la suspensión trasera cuenta con un doble amortiguador de doble tubo cargado con gas de emulsión. Tiene un recorrido de 80 mm y es ajustable en precarga en 6 posiciones, lo que te permite endurecerla fácilmente si vas a viajar con pasajero o equipaje. Es una suspensión noble, robusta y con la que vas a notar el asfalto, en el buen y en el mal sentido. La auténtica experiencia de los años 50 en vuestro propio esqueleto. La frenada, firmada por Vibri, la segunda marca de Brembo, cumple de sobra gracias a un mordiente progresivo y un ABS de Bosch que no es nada intrusivo. En el freno trasero monta un disco de 270 mm con pinza flotante de un solo pistón. En el freno delantero cuenta con un disco sobredimensionado de 300 mm mordido por una pinza flotante de doble pistón. Incorpora un sistema ABS de doble canal Bosch de última generación que evita el bloqueo de cualquiera de las dos ruedas en superficies deslizantes o frenadas de emergencia. Aquí es donde Royal Enfield ha dicho: vale, queremos que la moto parezca de los 50, pero no queremos que nuestros clientes frenen como en los años 50. Porque seamos sinceros, en las clásicas antiguas frenar era más un acto de fe y de rezarle a la Virgen que una acción mecánica. En conclusión, si estáis buscando una moto para batir récord de velocidad, dejar atrás a las deportivas en los puertos de montaña o presumir de la tecnología aeroespacial, por favor, id a mirar otra cosa. Esta no es vuestra moto. Pero si lo que buscáis es redescubrir el auténtico placer de montar en moto, sin prisas, disfrutando del paisaje y con un estilo que ya quisieran muchos modelos que duplican su precio, esta máquina es una absoluta genialidad. Ahora os toca a vosotros. ¿Os convence este rollo vintage de puro hierro o preferís las motos hipertecnológicas de plástico futurista? Dejádmelo abajo en los comentarios, ya que sabéis que os leo a todos y os respondo a todos. Cuéntanos, ¿por qué has comprado este modelo icónico? Pues mira, bueno, antes que nada muchas gracias a ti por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión, ya que nos conocemos, pues bueno, que puedas tener a mi niña en tu canal. Y nada, este modelo pues lo compré pues por pura pasión, no hay un motivo debajo como puede decir me hace falta para trabajar, que no es el caso, porque simplemente como capricho, digamos. Entonces quería algo que fuera bello, que lo pudiera disfrutar mientras estoy subido y mientras estoy en el garaje. Entonces creo que esta moto cumple todas las características que yo buscaba, incluso el modelo, el cromado, el todo.
También me alegra tener este modelo concreto porque es un modelo que ya salió más nuevo, aunque es con la misma filosofía de la Classic anterior, pero ya es el modelo J Serie nuevo, que viene bastante más refinado. Filosofía slow travel, como le dicen ahora, que es, bueno, disfrutar un poco el paseo y sin pretensiones. Es una moto que la compré sin ninguna pretensiones y para tener muchas sensaciones, sobre todo. Y así fue, es una moto en la que intento no coger autovía en ningún momento, si es imprescindible lo cojo, pero este es su hábitat natural y donde yo me siento, digamos, unido a la moto y donde disfruto mucho es por la secundaria, que creo que es donde esta moto se defiende y me podría llevar al fin del mundo, si quisiera. Muy bien, Dani, sé que trabajas mucho en audiovisual, foto, vídeo, trabajas también con nosotros y agradezco tu tiempo precioso hoy para grabar con nosotros y rodar este vídeo. ¿Para qué utilizas tú esta moto realmente todos los meses? Pues la utilizo para el disfrute, simplemente. Cuando tienes tiempo de disfrutarla. Cuando tengo tiempo de disfrutar, el poco que dispongo, pero bueno, sé que la tengo ahí, por eso digo que aunque no la coja, muchos días me bajo al garaje con la excusa de coger algo en el trastero y la veo y la limpio y con eso ya digo, bueno, cuando te coja soy más feliz todavía, pero aunque no te coja sé que estás ahí. Y es una belleza, es como el que tiene un cuadro en casa bonito, tiene alguna escultura o algo, pues para mí esto es una obra de arte. Y la verdad que me gusta el sentimiento de Royal Enfield todavía, de que hay muchas cosas hechas a mano, como lo que has contado tú antes. Es una marca que todavía entra la tradición dentro de la marca, aunque está estandarizada como todas, ¿no? Pero bueno, pero tiene un poquito todavía de la esencia del alma ese que imprimen los humanos, que es lo que se está perdiendo un poco más. Así que nada. Genial, Dani, muchas gracias y nos vemos a la próxima prueba contigo, espero. Muy bien, muchas gracias, Gregory, por todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda, suscríbete a mi canal Motor Pasión, dale a la campanita y así no te perderás ningún vídeo. Recuerda que hago pruebas comparativas históricas, pruebas dinámicas, viajes moteros. Últimamente estamos haciendo el Private Garage Collection, visitas de garaje muy privados. Agradecer a mi amigo Dani Leiva por prestarme esta magnífica Royal Enfield 350 Classic. Gracias por seguirme de todo Latinoamérica, de todo el planeta Tierra. Bueno, me ha encantado hacer esta prueba con Dani Leiva hoy, con su moto entrañable. Me enamora esta Royal Enfield. Vamos a hacer más prueba con Dani Leiva. Portaros bien. Nos vemos a la próxima.